Vale, bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Juan Pablo, por la presentación. Por supuesto, chicos, yo soy geólogo de la UIS, que hoy tengo pues el placer de estar con ustedes acá y de proyectarles esta charla, listo, que va enfocada a lo que son las evaporitas. Entonces, ¿me podrían confirmar si están viendo bien la presentación? Vale, gracias. Bueno, entonces como les comentó Juan Pablo, la idea hoy es hablar en torno a las evaporitas, ¿listo? En este caso, ¿por qué las evaporitas son un recurso estratégico? Porque, por ejemplo, son un tipo de yacimientos que pueden resultar atractivos, pese a que sean minerales industriales. Y propiamente les voy a dar el contexto político de Los Santos Santander. Claramente, pues tiene cierto, pues tiene diferencias con lo que va a ser su salida del sábado en torno a la región de Zipaquirá, pero las evaporitas tienen un comportamiento similar, en este caso en lo que son sus procesos químicos. De antemano les quiero pedir excusas, puesto acá al lado de mi oficina se encuentra pues, un proceso de construcción, entonces pido excusas por los ruidos que se puedan presentar. Esta es la agenda que vamos a trabajar hoy, de evaporitas marinas y costeras, generalidades, factores, ambientes, usos de estas evaporitas, ejemplos en Latinoamérica y por qué las evaporitas son interesantes. Ya luego propiamente en el desarrollo del agro o en los contextos de que van a ser los santos. Bueno, como primero, nosotros tenemos que volver a recordar un concepto químico que va a ser una solución. ¿Listo? Las soluciones se componen, por su parte, de solvente y solutos, que son las partículas que van a estar adentro de ellas. Ellas van a oscilar en torno a ciertos factores, como lo puede ser, por ejemplo, la temperatura, como lo puede ser, por ejemplo, en este caso, factores de concentración o propiamente de la solubilidad, estando pues, en tres estados: insaturada, saturada y sobresaturada. Estos son aspectos netamente químicos, pero que propiamente van a repercutir en lo que va a ser la aparición o no de especies minerales, pues a fin de cuentas son compuestos químicos que también están presentes. Estos son ejemplos de solubilidad, depende de si son cloruros, nitratos, si tienen otra especie química, o acá, por ejemplo, en estas tablas que nosotros vamos a poder ver cómo oscila los factores de concentración, la fase mineral, la actividad del agua que vaya a estar presente y, por supuesto, la temperatura. ¿Listo? Recuerden conceptos de solutos, de solventes y la temperatura a la cual vayamos a estar presente, puesto al ser evaporitas, va a ser importante la temperatura en la cual pues, se vayan a estar desarrollando, no la presente, sino la cual se desarrollaron, para que puedan estar o no. Entonces, como estamos hablando de evaporitas, vamos a comenzar a revisar tópicos y conceptos como lo son, por ejemplo, volumen, concentración y salinidad. Vean que, por ejemplo, aspectos como concentración, salinidad, hasta la propia densidad son directamente proporcionales y son inversos al volumen. Esto tomado a partir de que el agua marina tiene una salinidad que es constante, el agua marina actual, y homogéneamente repartida en los diferentes océanos. Para ello, si nosotros tenemos un volumen del 100% de esta agua, a medida de que lo vayamos reduciendo, vamos a podernos dar cuenta que también la concentración va jugando un factor que es inversamente proporcional, mostrándonos que el agua dulce va a tener un volumen completo, va a tener una densidad de 1, mientras ya el agua marina va a cambiar, puesto la concentración en estas sales, en estos solutos que son los que van a estar disueltos en el agua, va a comenzar a aumentar y va a pasar a diferentes fases. Por ejemplo, saturación en yeso de agua marina o saturación en alita, que en este caso son las fases que ustedes podrían estar hojeando el sábado en Zipaquirá, que van a ser diferentes. ¿Y en eso en qué oscila? En la concentración, en el volumen de agua y en los aportes que se tengan en ella.
Para ello hay algo importante que ustedes tienen que tener presente, que es la química de la cual provienen estos yacimientos. En este caso, que al ser evaporitas marinas, pues va a ser una química a partir de estas soluciones marinas, es decir, del agua marina que nosotros habríamos podido tener para estas edades. Entonces, en la izquierda vamos a tener lo que son las composición iónica promedio de lo que va a ser el agua marina, y en la derecha las especies químicas hipotéticas para esta agua estándar. Vamos a tener, por ejemplo, cationes, llámese sodio, llámese magnesio, llámese calcio, llámese, por ejemplo, potasio, que son muy atractivos, y vamos a tener sus respectivos iones, llámense cloruros, cloro, sulfatos, en este caso carbonatos, etcétera. ¿Listo? Para ello vamos a ver que depende de esta relación vamos a tener especies químicas más frecuentes o menos frecuentes, cloruros, sulfatos, carbonatos, entre otros. Vuelve y juega. Datos y solo aproximados de la evolución de estas aguas marinas promedios en lo que son el mar Mediterráneo por los procesos propios de la evaporación, vamos a darnos cuenta que la salinidad y el volumen vuelve a jugar estas variables inversamente proporcionales, pero que también la vamos a tener asociada a una especie mineral propia, sea un agua marina estándar, sea un carbonato de calcio, sulfato de calcio, un cloruro sódico, cloruro de sodio, o por último la que son súper atractivas, muy vistosas, que son las sales de potasio o sales de magnesio. Esto en principio que haya yo cuánto puedo evaporar y a partir de el agua con la química que ya tenga, qué tanto puedo precipitar en función del volumen, temperatura y aportes que vaya a tener. Es decir, prácticamente que las evaporitas en una secuencia ideal me van a formar una progradación, es decir, como si fuera una secuencia mineral. ¿En qué parte de ese estadio evaporítico me voy a encontrar? A partir de relaciones de salinidad y química propias de nuestra solución que produjo el yacimiento. Con ello, volvemos a revisar y tenemos aguas dulces, no vamos a tener precipitados, aguas marinas normales, podemos comenzar a tener, por ejemplo, lo que son los carbonatos, luego lo que son los sulfatos, luego lo que son los cloruros, ya cuando se encuentra una salinidad alta. Y por último, para lo que son evaporitas muy desarrolladas y muy propias en las cuales se pueden transportar esos cationes, sales que puedan precipitar potasio en su estructura, sales que puedan precipitar magnesio en su estructura, como las que vemos acá, tanto en esta columna como en esta, y lo que se hablaba de la secuencia. Nosotros vamos a tener una secuencia simétrica, bien sea completa o incompleta, evaporítica, en lo que son, por ejemplo, estos perfiles cercanos a costa o perfiles que han tenido, por ejemplo, transgresiones o regresiones, que puedan ser calizas, dolomitas o anhidritas, que es la fase sin agua de este sulfato, de este yeso, halita o viceversa. Para ello nosotros tenemos minerales evaporíticos clave, estratégicos, bien sea carbonatos, el clásico, calcita, aragonito, dolomitas, aunque es las clásicas, las propias calcitas. Luego los sulfatos de calcio, llámese yeso, llámese anhidrita. Esta polialita es muy curiosa acá en el caso de Santander, puesto hay autores que la reportan, no obstante, también hay otros autores que la discuten. Sulfatos de magnesio sodio, y los que ustedes, por ejemplo, van a revisar bastante, bien sea alitas, como la que tienen acá, clásica, con su hábito cúbico, o silvita, que es muy propia en este caso por lo que son aspectos de la agroindustria, por el hecho de que va a tener este macronutriente importante para las plantas, que es el potasio. Entonces, si nosotros vamos a entender que las evaporitas son este producto químico a partir de una relación de un soluto y un solvente, yo cuánto voy a evaporar y esa concentración cómo va a fluctuar para que me pueda dar, en este caso, la precipitación de mi mineral. Vamos a ver qué factores la condicionan, en este caso, como primero, factores climáticos claves. El primero, la aridez, que son las evaporitas van a estar en zonas, bien sea áridas o semiáridas, que son fuerte insolación, alta evaporación. ¿Listo? La pluviosidad debe ser mínima.
para en este caso 100, 200 milímetros anuales, y para que sea también árido, otros factores, llámense continentalidad, es decir, continentalidad significa grandes masas continentales en las partes centrales, va a haber poca pluviosidad, por ende mucha aridez, desiertos de sombra, en este caso lo que se llama el efecto FOM. Piensa que hay un cuerpo, una cadena orogénica, una montaña muy alta, las nubes no la pueden traspasar, hacia un lado hay mucha pluviosidad por esa misma retención de la humedad, y hacia el otro lado pues hay un detrimento en lo que va a ser las lluvias. O las costas de Upwelly. Estos son pues, afloramientos de aguas marinas profundas y ricas en nutrientes relacionados a lo que son los vientos secos. Por ejemplo, para Latinoamérica son costas clásicas de lo que vaya a ser, por ejemplo, la costa peruana, ¿vale? Entonces acá nos damos cuenta de que cosas básicas para las evaporitas: alta tasa de evaporación, mucha radiación, insolación, poca lluvia, para que se pueda dar este proceso de evaporación y concentración de los minerales. Entre otros tenemos, por supuesto, si hablamos de agua, la humedad relativa, que es alta tasa de humedad en muchas zonas litorales, que suele limitar la concentración de este volumen evaporítico más allá del punto de precipitación del cloruro de sodio, y atmósferas muy bajas de humedad relativa para lograr estabilizar esas salmueras avanzadas y sus precipitados, puesto que si ya tengo salmueras avanzadas, me están provocando esos procesos de precipitación. Si se vuelve a llegar a incorporar agua, pues cambia lo que va a ser la química, por ende, pues las fases minerales que se puedan precipitar. Si nosotros hablamos de aridez, así como lo hablamos del viento, el viento seco renueva lo que son las masas de aire que cubren estos cuerpos de agua evaporíticos, que van quedando pues humedecidos por la propia evaporación. Entonces, esta renovación de estos volúmenes de aire también provoca aspectos positivos en torno a la precipitación del mineral, y por último que controla los modelos de circulación hidrológica, que son los que nosotros vamos a tener, y acá por ejemplo diagramas indicativos de la dependencia del grado de hidratación de los minerales evaporíticos con la temperatura y la actividad del agua, bien sea el eje X, la actividad del agua, y el eje Y, a mayor temperatura, bien sea fases hidratadas, para que vaya a ser una gran actividad, o fases anhidras, cuando vamos a tener mayor temperatura y una menor actividad de lo que vaya a ser el agua. Hidrológicos, propiamente a cómo se comporta el agua en estas cuencas, vamos a tener. El balance hídrico es clave. Tienes una cuenca, es decir, tienes un volumen estándar, vas a tener aportes o vas a tener pérdidas. Lo importante es que vayas a tener más pérdidas que los aportes que vayas a tener, para que tu volumen base con el que vas a comenzar a tener estas evaporitas pueda llegar a evolucionar mucho más a partir pues de la propia química que se tenga en estos volúmenes de agua. Entonces, la evolución de una determina cuenca o ambiente sedimentario, que son las condiciones evaporíticas que requiere pues un balance hídrico deficitario, que fue lo que nosotros ya comentamos, que irá aumentando la concentración de solutos, es decir, todos estas minerales evaporíticos que vamos a tener, hasta eventualmente su propia precipitación de estas fases, bien sea cuencas de influencia, bien sea por escorrentía, lluvia, aportes subterráneos, etcétera, y también pérdidas, bien sea la evaporación, drenajes intersticiales que vayan saliendo, entre otras. Estratificaciones de agua van a mirar, esto también depende de la cuenca evaporítica, bien sea que vayan a tener ustedes diferencias en salinidad, haloclinas, de densidad, pictoclinas, o de temperatura en termoclinas, de la alimentación drenaje, es decir, en este caso influjo, reflujo. Piensen que como estamos mirando evaporitas costeras o marinas, dependiendo de estos niveles eustáticos, vaya a poder cambiar la acumulación de estos depósitos más potentes, o en este caso más delgados. Listo, continuamos a partir de estos propios aportes del agua marina, influjos a las cuencas, ¿vale? Y por ejemplo, piensen, la ausencia de sales más solubles, bien sea como la halita, las potasas, es decir, piensen en estos cloruros, piensen en estas sales de potasio. En muchas de las acumulaciones naturales se explica por una salida
o un reflujo de las salmueras más evolucionadas. Entonces ahí ustedes pueden llegar a comparar aquello que vamos a ver al final de la presentación y contrastarlo con esa práctica de campo que ustedes van a tener en el sábado. Porque entonces, ¿de dónde vienen las evaporitas de acá de Los Santos? ¿Cuáles son las de Zipaquirá? ¿En qué los contrastan? Y demás. Ahí son tópicos para que pues vayan subrayando, vayanlo debatiendo propiamente en campo. Y el último, pues, es este eustatismo, es decir, estos niveles de mar que van a tener van a estar asociados, por ejemplo, a geodinámica, eventos que vayan a haber tenido o propiamente climáticos, bien sea glaciaciones que vayan a poder estar ahí. Los factores de cuenca también son importantes. Si hablamos de qué me provoca la evaporación, cómo va a estar mi cuenca y qué aportes va a tener a la cuenca, pues también es importante la disposición propia del volumen donde vaya a estar. Bien sea elementos de confinamiento, porque al ser costeras es importante que tenga una barrera que limite el acceso de como tal todo el volumen del mar a tu cuenca evaporítica propiamente. Factores de subsidencia, piensa que dependiendo de la configuración que tenga, esa sedimentación que se puede dar singenéticamente a los yacimientos, que es la que es el caso para lo que son los Santos, puede llegar a generar subsidencia, profundización de la cuenca, no mucho, pero sí al menos un poco, entonces vamos a tenerlo también en cuenta. Y luego, por último, las condiciones anóxicas, actividad sulfato reductora, que son, pues, bien sea por acumulaciones de cantidad de materia orgánica, la intensidad de actividad sulfato reductora de origen bacteriano que pueda estar adentro de estas cuencas evaporíticas y nivel lo que es la acumulación de, por ejemplo, sulfato cálcico en el fondo, que son otros indicadores. Química, lugares de precipitación, es diferente la mineralogía, el lugar donde vayas a crecer esa especie mineral y la procedencia, es decir, de dónde proviene ese mineral. Los mecanismos de precipitación, que es el proceso natural de eliminación de fase líquida por evaporación a partir de pues, este volumen inicial. Acá nosotros vemos este perfil de las evaporitas marinas costeras, en los cuales es diferente que crezcas sobre el sustrato en un fondo costero, que crezcas en la masa de agua, que crezcas en la superficie de la masa de agua, como tal, en esta zona freática que vamos a encontrar, o por su contrario, en su zona vadosa. Va a darnos estructuras o hábitos diferentes pese a que el mineral químicamente, pues, su propio sello, sea el mismo. Que eso también pues, nos condiciona, tenemos, no tenemos, qué clase de mineral tenemos. Dispositivos de salinidad, es decir, esta propia cuenca, con esta barrera, cómo se va a controlar, bien sea con ojo de toro o de lágrima, que vamos a tener. Y fíjense que acá nos encontramos cómo evoluciona esta vaporita en función de, se reduce el volumen, aumenta la concentración, si aumenta la concentración, entonces voy a tener especies que puedan propiciar su precipitación, bien sea de nuevo carbonatos, yeso, halita o en este caso cloruros, ¿vale? Acá también los vemos, o por ejemplo, cuencas que vayan a estar estratificadas, como nosotros las vemos, unas que puedan evolucionar mucho más que otras, o que vayan a tener, por ejemplo, depresiones locales o extensas plataformas que vayan a ser someras. Más distantes a los aportes marinos va a haber una mayor tasa de precipitación, por ende, cierto tipo de especies. Esto, ojo, de nuevo, con factores de cómo lo precipito y pues, indicadores de esta teórica evolución evaporítica. Ahora, en estos ambientes de vaporitas, en la parte actual vamos a referirnos principalmente a dos. Uno, zonas litorales, amplias franjas áridas, semiáridas, terrestres, que actualmente son de poca importancia en torno al volumen, es decir, vaporitas como las que se hay en otros sitios, por ejemplo acá en Los Santos, son de volúmenes importantes, pero quizás actualmente no lleguen a esos volúmenes también, pues, que es un sesgo por lo que es propiamente el tiempo geológico. Primero son los lagos salados, listo, que son cuerpos de agua relativamente estables, de pequeñas dimensiones y profundidad, bien sea lagos salados, estuarios hipersalinos
o por el contrario, que sean en este caso en la zona badosa de masas terrestres, que bien sea los sabcas o llanuras saladas supramareales. Este término es un término árabe, que son salmueras subterráneas que precipitan evaporitas intersticialmente en la parte alta de la zona freática, que es lo que nosotros vemos acá. Cuencas, taludes, lagunes muy cercanos a las zonas de costa, y los sabcas, que son la zona supramareal. Los diferentes especies minerales, ya sea carbonatos, sulfatos, cloruros, y donde vamos a poder tener tentativamente esta precipitación o esta presencia frecuente o menos frecuente, según los diferentes ambientes marinos. Tomado de Gamboa y González de Juana, esta es la secuencia de cristalización clásica para una cuenca que va a tener una barrera, va a tener influjos del mar o reflujos, y vamos a poder ver cómo, dependiendo dónde se encuentre, pues una progradación o una secuencia de carbonatos, sulfatos, cloruros, o ejemplos como la cuenca vaporítica de Michigan, en este caso para el grupo salino del Silúrico superior. Bien sea que nosotros, por ejemplo, vamos a tener zonas de agua profunda en la cual podemos tener alitas cúbicas, yesos lenticulares, aguas someras con esta barrera que vamos a tener, de nuevo, estas alitas, pero con un hábito diferente, estos yesos seleníticos, estas anhidritas, o en zonas de sabca de estas llanuras supramareales, que bien sean yesos prismáticos o lenticulares intersticiales, pueden llegar a estar desorientados, en especial estos para lo que vamos a poder ver asociado a, por ejemplo, la zona de los Santos. Las principales aplicaciones de los minerales son diversas. Por ejemplo, la halita, la más básica, no significa que sea la única, que es la sal de cocina, la clásica, que siempre se encuentra en nuestras mesas a la hora del almuerzo, a la hora de cualquier preparación. La silvita, por ejemplo, en otros países es un insumo clave y básico para lo que es la industria agrícola. El yeso, pues, que es el tema a trabajar, tiene diversas acciones, bien sea en la parte de la salud, en la parte civil o en la parte de la agroindustria. También forma eh, bueno, una polifaceta de usos que va a tener. Y por último, lo que son los carbonatos de litio, o lo que va a ser las sales de litio, que pues actualmente todavía son muy buscadas y son muy apetecidas por el propio uso, bien sea para aspectos médicos o bien sea para aspectos tecnológicos en torno a lo que va a ser baterías. Estos ejemplos evaporíticos en la DAM, las fotos pues, de mi autoría, son bien sea en esta confluencia de tres países, llámese Bolivia, Argentina, Chile, de estas salares de puna en zonas altas de los Andes, que vamos a poder encontrar extensiones gigantes, espejos de agua, en los que al ser una zona tan alta, llegar la radiación completamente, van a tenderlos a precipitar y van a generar unos volúmenes de sal importantes, bien sea el ejemplo clásico, el salar de Uyuni. Otros ejemplos que vamos a tener, por ejemplo, en Perú, disculpen, lo que les decía de las zonas de Obwalin, peruanas, por este movimiento de masas, de volúmenes de viento, perdón. Y las últimas que vamos a trabajar, bien sea esta foto, que es tomada desde Paipa, Boyacá, o estas que son fotos tomadas desde lo que van a ser los Santos Santander. Los perfiles y frentes de explotación, la propia roca donde vamos a encontrar estas evaporitas. Pero primero, toquemos por qué estas sales de litio, y en este caso en Colombia, o bueno, de esta confluencia de Bolivia, Chile, Argentina, por qué se encuentran ahí. Lo primero es que para estas sales de litio asociadas a lo que va a ser la parte andina son, uno, cuencas tectónicas compresivas delimitadas por fallas inversas que afectan la roca desde el basamento hasta su cobertura actual. Estas cuencas con fase vaporíticas están distribuidas y están controladas por una secuencia de precipitación según el orden de solubilidad, es decir, el clásico que nosotros estamos viendo.
carbonatos, sulfatos, cloruros, y recuerden que para tener sales mucho más extrañas o que requieren una concentración mucho más alta, pues sea potasio, propiamente el litio. Estas fallas sirven como conductos adecuados para que se dé un flujo de unos fluidos hidrotermales propios de la zona, los cuales llevan estos iones en suspensión e incorporan estos iones a lo que van a ser estos volúmenes evaporíticos. Formaciones volcánicas de la cordillera de los Andes, estos componentes que se encuentran en ellas a partir de la interacción con estos fluidos hidrotermales va a proveer iones atípicos para lo que vaya a ser, por ejemplo, evaporitas marinas como el litio, el magnesio, el boro, el potasio, y en menor proporción otras que sí son más típicas de evaporitas marinas como lo que es el sodio y el calcio, provocando que esta redisolución de vaporitas antiguas y de nuevo este ciclo en el cual se van a incorporar ellas de paulatinamente en ciertos sitios, no es en todos los salares tampoco, la precipitación propia de sales que concentren una buena cantidad de este litio, que es minerales indicativos. Entonces, si vemos que en ciertos lugares el litio en estas evaporitas me va a llamar la atención, va a promover la industria de estos yacimientos no metálicos industriales. ¿Por qué entonces las evaporitas se tornan un recurso estratégico, pese a veces no tornarse tan atractivas como por ejemplo minerales metálicos? La respuesta es tornamente en qué recurso y la economía y el yacimiento cómo se torna. Entonces, la economía, por supuesto, satisface necesidades, las necesidades de los humanos, primarias, alimentos, secundarias, por ejemplo, el turismo. Esto se va a tornar en actividades productivas a partir de la vista de la administración de unos recursos que siempre se tornan o se toman como escasos. Entonces, al tener que proveer recursos según las necesidades actuales, las tendencias de consumo, tanto nacional como internacional, van a tornarse en esta dinámica de oferta y demanda. A mayor parte de la inversión posible, bien sea a mercados internacionales de materias primas que casi nunca siguen lo que es una línea o una tendencia, sino dependen de múltiples aspectos, bien sea de aspectos ambientales, sociales, institucionales o económicamente sostenibles en este caso. Dinámicas internacionales de los mercados, requerimientos de los minerales para la industria, aprovechamiento de los recursos mineros para la economía van a decantar en políticas públicas para el desarrollo sostenible. Para el caso de Colombia, la resolución 100102 del 30 de enero del 2012 demarcó estos 11 minerales. Entre estos 11 minerales nosotros, por ejemplo, podemos estar revisando minerales de potasio, otros que son minerales sedimentarios, algunos, por ejemplo, como en la formación La Luna, minerales de fosfato, pero que no los vamos a trabajar en lo que va a ser esta charla. Van a colocar la pieza clave en la prioridad y el atractivo de mineral, en dónde van a estar y para qué me sirven. ¿Listo? Que va a ser un redireccionamiento, de industrias internas y economías nacionales. Entonces, dentro de este espectro de recursos, las posibilidades que nosotros tenemos en civil, en propiamente la comida, en aspectos médicos, en aspectos energéticos, tecnológicos, cuál encuentran el que tenemos acá señalado, que es la parte del agro, es decir, las propias evaporitas, por ejemplo, qué salida tienen. El desarrollo agrícola y las evaporitas no son ajenos, ya se encuentran propios en la dinámica tanto de Colombia como de otras regiones. ¿Por qué Colombia decide importar fertilizantes? Porque esto afecta que salidas comerciales o industriales, por ejemplo, se encuentran en el sector geo a partir de aumento en las demandas de recursos y producción de fertilizantes, desincentivo en que los fertilizantes químicos no han tenido acogida y el uso de productos orgánicos comerciales y locales. Ahí juega parte lo que son las evaporitas y estas nuevas tendencias de lo que es la geología aplicada al agro.
Puesto. El rol del material parental en el desarrollo y la productividad del suelo juega una incidencia directa, depende de la roca en la cual tú estés cultivando y en especial su perfil del suelo, los elementos de estos minerales previos que hubo que van a estar disponibles para lo que es la nutrición de la planta. Esta aproximación interdisciplinaria que apunta al estudio de los procesos geológicos, materiales rocosos y minerales contribuyen al mantenimiento de un agrosistema, que son aplicaciones benéficas de estos materiales geológicos para estimular la productividad del agro. Bien sea, pensemos, ¿qué elementos son importantes para las plantas y en qué roca los tenemos y por qué, por ejemplo, las evaporitas pueden estar listas? Bien sea minerales, sodio, potasio, magnesio, fósforo, zinc, el propio calcio, van a tener movilidades y van a tener importancias en macro o micronutrientes que vayan a estar en la planta a partir de su propio pH. No solamente sea control, sino distribución en la cual vayan a estar incorporadas estos elementos. Para lo que son los santos, Santander, provincia metropolitana, cercano a lo que son la confluencia del Chicamocha, Suárez, Sogamoso, vamos a tener una estrella o un nicho propio de las evaporitas único en el país, para lo que van a estar inmersas en lo que es la secuencia sedimentaria del Cretácico inferior. Las evaporitas en Los Santos se encuentran en dos formaciones principales: volúmenes grandes, formación rosa blanca, volúmenes más puntuales, pero que aún así siguen siendo atractivos para lo que es la industria minera, para lo que es la generación de estos aditivos agrícolas, que va a ser en la formación paja. Esta es la columna generalizada que vamos a tener, por ejemplo, de Los Santos, desde un basamento cristalino, paleozoico, pasado por formaciones jurásicas, continentales, a lo que vaya a ser formación Los Santos y formación Rosa Blanca y paja, que son nuestras formaciones objetivas para lo que es la formación paja, para lo que son estas evaporitas en lo que va a ser el contexto geológico de Los Santos. En la zona nosotros vamos a tener que, fíjense, en este caso, en esta columna y en esta imagen de la izquierda, nosotros vamos a poder ver que es una diferenciación casi que pedagógica, en la que en las partes más cercanas al río, con estas tonalidades ocres, rojizas, nos vamos a encontrar con la secuencia sedimentaria del Jurásico, en este caso el grupo Girón. Luego estos escarpes clásicos que siempre se ven en lo que va a ser la distribución de la zona de mesas, llámese Los Santos. Luego vamos a tener este espectro que son estas calizas potentes con estos niveles evaporíticos importantes, que es la formación rosa blanca, y luego suprayaciéndola vamos a tener esta formación paja, que van a ser estos lodos fosilíferos que nos van a expresar geomorfologías de pendientes suaves, y por último, de nuevo, otra vez, ciertos escarpes asociados a lo que son la formación tablazo. Acá vemos directamente que la formación paja, acá la formación rosa blanca, y que las minas de muchas que hay en este sector van a estar incrustadas, asociadas a lo que va a ser estos perfiles. En este caso, por ejemplo, la formación Carrancho. Nosotros vamos a hablar indudablemente de lo que es la formación paja. ¿Listo? Para este caso, perfiles de roca, vamos a vernos que son unas secuencias de lobolitas con ciertos niveles calcáreos y con la aparición de estas concreciones calcáreas fosilíferas. En estos niveles vamos a ver que tenemos cuerpos evaporíticos lenticulares, o a veces a manera de enrejado, entrecruzados con la estratificación de estos lodos, que son el material de beneficio del cual tienen los mineros en la zona. Ya es donde realizan este beneficio para, pues, el material que se usa como un aditivo agrícola.
Hay autores que lo discuten, bien sea, oye, son sulfatos, en este caso sulfato de calcio va a ser yeso, propiamente pueden ser otras cosas, como por ejemplo esta polialita que les cité, que también van a tener cationes de bien sea magnesio, bien sea potasio, lo que le haría una sal mucho más atractiva. Pero pues en este caso, para los perfiles, se va a encontrar es propiamente, vamos a pasar, esta, minerales que van a ser yeso, arcillas, como por ejemplo la morillonita, pero indudablemente vamos a tener picos asociados a calcio, que a partir de la distribución en peso vamos a tener especies como yeso predominantemente y otro tipo de arcillas, como por ejemplo lo puede ser la hilita, la morillonita o la caolinita, en sus diferentes disposiciones. Esto se reafirma con, por ejemplo, análisis de DRX propiamente en lo que son estas minas a cielo abierto artesanales que se denominó en el trabajo de la chivatera, que vamos a tener picos indudablemente notorios en lo que va a ser minerales de las fases de el yeso. También van a estar presentes otros como calcita, cuarzo, caolinita, pirurita o anatasa, ya en este caso como accesorios. Y pensemos, si nosotros estamos reconstruyendo el pasado a través de las claves que nosotros tenemos, ¿por qué en los santos tenemos estas evaporitas y por qué son tan importantes? Autores, bien sea como desde Ward hasta Atuesta, asocian que para estas evaporitas se encuentran tres fases. Fases euxínicas, en este caso de incursiones de aportes marinos a la cuenca, fases en sedimentación, que a medida de que se van precipitando estos minerales evaporíticos, va dándose una sedimentación en las cuencas, y por último una fase final de colmatación, en las cuales ya se encuentra la cuenca, el agua no pudo ingresar y pues vamos a tener esta secuencia sedimentaria o esta secuencia evaporítica. Con base en estas relaciones de campo, presencia de compresiones calcáreas fosilíferas, el tipo de fauna que se va a encontrar ahí y las laminillas de yeso, se asocia a esto a un ambiente genético marino somero, para el caso de los santos, transicional cercano a la línea de costa para que tenga estas restricciones al mar para que me dé estos niveles evaporíticos, lo que es la formación faja. Por último, si es estratégico y es importante el mineral, en este caso todo el espectro evaporítico, ¿a qué se puede incorporar? Por ejemplo, a iniciativas de la agroindustria, bien sea que a partir de análisis geológicos, agrícolas, financieros, se puede mirar que estos minerales no metálicos evaporíticos tienen una incidencia directa en lo que es el desarrollo del agro en Colombia, bien sea en el desarrollo del tipo de suelo, propiedades del suelo, materia química y demás. El yeso, como sulfato evaporítico, va a ser de interés, pues todos se identifican macronutrientes, bien sea el calcio, el propio azufre dentro de estos sulfatos y otros micronutrientes disponibles que sea para un aditivo agrícola. ¿Existen posibilidades para hacerlo? Por supuesto. Bien sea acá para lo que es el contexto del área metropolitana de Bucaramanga, dos industrias tipo, bien sea Fertisol, bien sea Avingra, en la cual no únicamente mezclan el material evaporítico, sino que lo incorporan parte evaporítico, mineralógico, inorgánico, y parte de orgánica, como por ejemplo derivados de la industria avícola. Entonces, la reflexión en torno a esta charla es: ¿qué oportunidades existen a las evaporitas? Son minerales no metálicos industriales que quizás requieran otro tipo de retos, pero que aún así pues son una alternativa posible, una alternativa atractiva. ¿Listo? Y también para el hecho de encontrar nuevos hallazgos evaporíticos en zonas de alto bagaje evaporítico, como por ejemplo lo que son los Santos. ¿Por qué no encontrar que también podemos ver que puedan hallar nuevas especies minerales o puedan darle una nueva orientación a este yacimiento a partir del nivel de conocimiento que se tenga? Estudios más rigurosos, mirar qué posibilidades en el campo geológico puedan existir, entre otras. Entonces, pues ahí queda abierta la discusión. Esta es la bibliografía, la gran mayoría, y bueno, ahí está.
Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Si tienen alguna pregunta o duda, bueno, entre otras, pues yo quedo atento a ustedes. Eh, Al- Aldo, muchísimas gracias. Estamos atentos a cualquier pregunta de parte de ustedes. Eh, y pues de nuevo agradecerte. La charla estuvo pues muy completa, muy interesante y de verdad, de parte del capítulo de la SGA y pues también de mi parte, lo valoramos muchísimo. Entonces, Eh, estamos atentos a cualquier pregunta. Chicos, mientras se van animando para las preguntas, pues es algo que tiendo a sugerir, tanto para que pues, se vea la trazabilidad de las actividades del capítulo y pues, que quede para el recuerdo. Entonces, pues, los que quieran, puedan y tal, que puedan encender las cámaras un momento para una fotografía. Seguramente les sea de provecho también a los chicos eh, que gestionan el capítulo para que quede pues de recuerdo, para que quede record. Entonces, pues, mientras se animan, pues, no sé, los que puedan prender la cámara, somos una foto. Bueno, creo que no fui lo suficientemente persuasivo. Eso bien, Kevin. Eso excelente, muchachos. Entonces, ahí para que les quede, para que vayan haciendo también el record de actividades de la LGA, ustedes muchachos, que lo pasan anuales. Entonces, pues si quieres las tomas tú, Juan Pablo. Esperemos allá que Ricardo cierre la cortina. El 66% del doctorado acá. Listo, me avisas, Juan Pablo. Ahí pues, si tienen alguna duda, preguntan. Si no, pues bueno, que les éxitos en esa salida que van a tener el sábado. No, sí, por supuesto. No, por supuesto, totalmente abierto a todos. Yo no tengo Instagram, entonces no tengo nada. Entonces, pues, por WhatsApp me pueden contactar o por el correo, o si vienen acá a la WIS. En la WIS, este año vamos a hacer el que es el congreso, el tercer Congreso Nacional de Paleontología. Entonces, por si quieren ir pensando en algún trabajo, o sea, yo sé que son minería, pero uno no sabe. Digamos, la geología siempre es muy amplia, entonces pues les boto ahí la cuña. Bueno, muchachos, que estén muy bien, éxitos en eso. Recuerden siempre llevar, por ejemplo, preguntas para discusión. Contrasten, por ejemplo, los yacimientos, bien sea en este caso este yacimiento de Zipaquirá con este esbozo que les di de los santos y pues también invitados por si en dado caso quieren pagarse la pasada acá a revisar esas evaporitas. También bienvenidos, que son una salida que tenemos acá con la SG Awis.
Bueno, sí. Hasta luego, chicos, que estén muy bien.